Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que le tornaron omnisciente. Esta cualidad le fue concedida por los evangelistas, como encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25. Dice allí: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El escritor, desde el inicio de su evangelio, presenta al Galileo como un ser divino, y para convencer a la comunidad a quien dirige su obra teológica, le otorga a Jesús la cualidad de omnisciente, la capacidad de conocer a todo hombre de Israel y Judea. Como trampolín literario, el autor menciona que hacía señales, aunque sin mencionar cuáles. Las señales sirven como ropaje divino con el que Juan le viste al actor principal de su narrativa religiosa. El interés del evangelista ya no es demostrar que Jesús es el Mesías, sino proclamarle como la deidad encarnada, nada menos que el arquitecto del universo. El autor escribe en el siglo II, lejos de los sucesos reales que sirvieron de inspiración a la nueva ideología. Construye la figura de un ente mitológico entronizado en el altar del Panteón romano, con la intención de borrar al Dios de los hebreos. Por eso, las supuestas señales no corresponden a un Mesías davídico, guerrero y libertario, sino a un ser divino que realiza los milagros que solo un Dios los puede hacer. Al autor no le preocupa ni le ocupa la independencia de la nación hebrea del yugo romano, sino que sus lectores crean que el hombre con el perfil remanufacturado es el Dios de su comunidad. Con esto en mente, el Jesús de su pluma no tiene necesidad de que alguien le cuente cómo piensa una persona, porque el vivo de Galilea conoce el pensamiento del hombre. Esta idea ilusoria de Juan es también mencionada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos 3 y 4. Dice allí: pero algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo, al igual que Juan, presenta al Galileo como un ser omnisciente. En esta narrativa, el aldeano norteño conoce el pensamiento de sus adversarios escribas, y no solo el de un escriba, sino de muchos, al mismo tiempo o simultáneamente. Con este relato, el escritor advierte al lector que Jesús conoce la mente del hombre, de modo que cuide su pensamiento, en especial y concretamente, su pensamiento sobre el Galileo divinizado. Este Jesús es poderosísimo en la Biblia cristiana y solo en sus páginas, porque sus dichos y hechos no son históricos, sino teológicos y fantasiosos, que idealiza y diviniza a un ser humano, algo típico en la literatura religiosa. Además, ningún historiador de su época se refirió a sus milagros, ni siquiera a su persona. Escuchemos a otro evangelista, a Lucas. En el capítulo 6, versículos 7 y 8 escribe: y los escribas y los fariseos lo observaban atentamente, por si acaso sanaban el sábado para hallar de qué acusarlo. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía contraída la mano: levántate y ponte en medio. Y levantándose, se puso en pie. En la Biblia cristiana, Jesús es un anti-Mesías,
porque sus adversarios no son los romanos, sino los israelitas, y en particular los escribas y fariseos, con quienes siempre se enfrenta. En esta escena montada en el día del Sabbat, los integrantes de los dos grupos que no les caía en gracia al dios Galileo, le estaban observando para ver de qué podrían acusarle. El norteño omnisciente, conociendo el pensamiento de los escribas y fariseos, les concede la oportunidad de que le acusen de violar la ley del Sabbat, exponiéndole al apedreamiento previsto en la ley de Moisés. Pero como se trata de un teatro religioso, el héroe solo muere al final de la obra, pero para sorpresa de todos, resucita al tercer día, y desde ese momento es adorado y proclamado como Salvador del mundo. Así que en el relato, el dios Galileo desafía a sus acusadores y a la ciencia médica, y ordena al hombre que, para sanarlo, se ponga de pie, como si Jesús fuera un militar, el hijo del Jehová de los ejércitos. Examinemos otro relato, Juan capítulo 6, versículos 60 y 61. Dice allí, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Jesús se dio a conocer como el pan que descendió del cielo y que para vivir para siempre se debía comer su carne, beber su sangre y serle fiel. La afirmación generó malestar entre sus discípulos y muchos de ellos confesaron su disgusto y seguían murmurando. Y es allí donde interviene el Galileo omnisciente, sabiendo que sus discípulos cuchicheaban sobre su delirante propuesta. El evangelista insiste en que Jesús conocía el pensamiento del hombre, para que de ese modo y por la fe, los ingenuos lectores crean que el sedicioso conoce la mente del ser humano. Juan capítulo 6, versículo 64, dice cuanto sigue. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era el que lo iba a entregar. En este texto vemos a Juan martillando el mismo clavo, la omnisciencia del Galileo, quien sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, quienes no creían que era el pan que descendió del cielo. El argumento del autor es que Jesús sabía desde el principio, pero ¿desde cuál principio? Y si sabía que no iban a creer en él ni en su mensaje, ¿por qué no cambió de estrategia? ¿Y por qué no dejó de hablarles en parábolas para que nadie entienda ni se convierta? El evangelista, por un lado, le presenta como omnisciente y por otro lado, como torpe e inconsecuente. Otro supuesto conocimiento que tenía es acerca de quién le iba a traicionar y entregar, en una clara referencia lógicamente a su apóstol Judas. Sin embargo, Judas integra la lista de los apóstoles que juzgarían a las 12 tribus de la nación de Israel, razón por la que solo a ellos les fue revelado el misterio del reino de los cielos. Por lo tanto, la omnisciencia no le sirvió de nada al dios norteño, fabricado con materia prima judía y con mano de obra romana. Examinemos otra manifestación de su presuntuosa omnisciencia. Lucas capítulo 8, versículos 46 y 47. Dice allí, pero Jesús dijo, alguien se agarró de mí, porque percibí que ha salido poder de mí. Entonces, viendo que no había pasado inadvertida, la mujer fue temblando y después de postrarse ante él, confesó delante de todo el pueblo por qué se había sido de él y cómo había sido sanada al instante. El Galileo ejecutado por Roma, en este texto, su conocimiento supera la imaginación de cualquier escritor de ficción, el género literario que caracteriza a la religión. Porque el divino Jesús no solo conoce el pensamiento del hombre, sino que también conoce quién es el que le toca y con qué objetivo. En esta escena ficticia, el escritor le hace temblar de miedo a una mujer,
quien se postra ante el Dios Jesús y confiesa que fue sanada justo en el momento en que le tocó al norteño. Este doble milagro del Galileo, de percibir que se desprendió un poder sanador de su cuerpo y que la mujer fue curada, fue delante de todo el pueblo, es decir, un espectáculo apto para todo público. La idea que transmiten los evangelistas es que durante la vida de Jesús, Israel y Judea paró para contemplar los milagros y escuchar los discursos que hacía, como si nadie trabajase en ese periodo de tiempo. Pero ese es el guión de la narrativa, de una novela religiosa cargada de hechos y dichos desarrollados en un mundo de fantasía. Así que la gente que oía sus disertaciones se admiraba de su sabiduría, según Juan capítulo 7, versículo 14. Hacia la mitad de la fiesta, Jesús entró en el templo y comenzó a enseñar. Los judíos decían admirados, ¿cómo sabe este tantas cosas sin haber estudiado? En el templo de Herodes, los escribas, fariseos y saduceos fueron los autorizados por la élite sacerdotal para enseñar al pueblo la ley de Moisés. Ante esta dotación de maestros oficiales, es imposible que Jesús enseñara en el templo, ni como profesor invitado, porque se pasaba criticando a todos los maestros de la ley y, lo que es peor, la doctrina del Galileo es notoriamente romana y chocaba de frente con la creencia judía. Pero como este relato fue elaborado para el pueblo romano, que poco o nada conocía del judaísmo, el escritor tuvo la desfachatez de engañar al pueblo gentil con esta falacia. Y para resaltar la divinidad y omnisciencia, agrega que los judíos decían admirados cómo sabe tantas cosas sin haber estudiado. De haber sido así, le hubieran nombrado profesor vitalicio o maestro emérito del templo, pero es pura propaganda religiosa, porque al final le acusaron de impostor, de falso mesías y lo ejecutaron por sedición. Y estando colgado en el madero, el Galileo omnisciente pronunció sus palabras finales. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En el ocaso de su vida, el Galileo ejecutado brindó la última prueba de su omnisciencia, al revelar que todo estaba consumado, que todo estaba hecho. Para llegar a esa conclusión, mi amigo, no se necesita ser omnisciente, porque la misma muerte es un indicador de que todo se consumó, lo bueno y lo malo. Todo se acaba cuando la vida termina. El relato es una novela de pésima calidad, donde lo absurdo, en vez de lágrimas, arranca una carcajada. Muy bien, vayamos brevemente a la Biblia hebrea, al primer libro del vidente de Israel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Dice allí, que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. El clan sacerdotal judaíta, el responsable por el perfil del Dios de la tribu de Judá, en este texto aparece como el Dios que todo lo sabe, una deidad omnisciente. Sin embargo, los evangelistas romanos deliberadamente le conceden esta cualidad al Galileo ejecutado, con el fin de posicionar a Jesús como el nuevo Dios omnisciente de la Biblia cristiana y hacer desaparecer de sus páginas al Dios de los judíos, al celoso e iracundo Dios Yahvé. En otra ocasión, Jesús exorcizó a un endemoniado ciego y mudo, y los fariseos afirmaron que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Mateo capítulo 12, versículo 25, dice cuanto sigue. Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo, todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. El Galileo es presentado reiteradamente por Mateo como un Dios omnisciente. Sin embargo, el mismo Mateo
en unos capítulos antes registró algo muy distinto. Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: y orando, decía Jesús, no parloteéis vanamente como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí Jesús señala claramente que el omnisciente es su Padre o el Dios Padre. Jesús no dice yo soy omnisciente o yo conozco los pensamientos del hombre. Nada de eso. Lo cierto es que Mateo se contradice en su evangelio al presentarle a Jesús como un Dios omnisciente repetidamente. Y luego le hace hablar a Jesús para decir que el Dios Padre es quien conoce todas las cosas. La inspiración divina y la inerrancia de la Biblia cristiana caen por el peso de la evidencia interna. Coloquialmente hablando, todo indica que al Dios Espíritu Santo o se le durmió el gallo o se le fue el avión. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del pintor renacentista alemán Alberto Durero. Algunos piensan que conocen a todos, cuando en realidad no se conocen a sí mismos. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.